que usted busque en la Biblia, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, vamos a leer un tantito desde el 15, versículo 15 al 18. El mes pasado el pastor Roberto predicó acerca del carácter del apóstol Pedro. Recuerdo su predicación de todo lo que Dios había transformado a este hombre y todo lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Jesucristo transformó la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y de todos los apóstoles y de mucha gente que le conocieron y caminaron con él. Pero recuerdo que él hablaba de la transformación del carácter que que Jesucristo había hecho en la vida de este apóstol, que a pesar de que era una persona extraordinaria que caminó con el Señor, a pesar de que era el que se comía el show entre los 12 apóstoles, el que salía adelante, el que trabajaba, el esforzado, el colérico, a pesar de que tenía una actividad bastante activa en la vida de los apóstoles, Pedro aún así tuvo que ser transformado por el Señor. Aún así el carácter de Pedro fue transformado cuando conoció a Cristo. Y recuerden que él hablaba de que Pedro era un pescador, tenía una actividad secular que se dedicaba a la pesca y el Señor lo encuentra en aquella playa y a partir del milagro de aquella pesca milagrosa le cambia el carácter a Pedro, le transforma pero en pescador de hombres. A partir de ese momento el Señor comenzó un peregrinar por la tierra con sus 12 apóstoles, pero el cual uno de ellos, llamado Pedro, se convirtió en un apóstol extraordinario. Pero aún así, por todas las flores que yo le pueda tirar al apóstol Pedro, tuvo un pequeño problema en la vida de Jesucristo cuando estuvo aquí. Aún así, después que defendió al Señor cuando el Señor iba a ser capturado para su ejecución, aún así que él se mete y defiende al Señor, se molesta, le quita una oreja al otro, el que se mete con Cristo se mete conmigo. Aún así, contra todas estas flores que le podamos tirar y leer aquí, el apóstol Pedro tuvo un grande problema. A la hora de la prueba, el que se tiraba de bravucón, el que se tiraba de activo y el que decía que iba a defender hasta lo último al Señor, negó a Cristo 3 veces. Y el Señor ya lo sabía. Yo quiero tomar parte de la vida, no todo la vida de este apóstol cuando estuvo acá con el Señor, pero sí quiero tomar una fracción de su vida para poder hoy predicar la palabra que el Señor me ha regalado, que le he puesto como título: si me amas, sé pastor. Yo quiero que tú repitas esta palabra en esta mañana conmigo: si me amas, sé pastor. Amén. Y vamos a estar leyendo entonces con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 hasta el 18. ¿Qué pasó? ¿Todos tienen la Biblia? Porque no he pedido la Biblia. ¿Quiénes trajeron la Biblia esta mañana? Los que no trajeron la Biblia dicen: ay, gracias a Dios. ¿Sabe? Cuando uno pide el trabajo o el examen, ay, gracias a Dios, el profesor se le olvidó. Amén. Juan capítulo 21 del 15. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Diga: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Parece que Simón estaba sordo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Tú sabes, cuando uno le pregunta al hijo, voy a parar un poquito aquí, ¿no? ¿Tú hiciste eso? No, yo no. ¿Tú hiciste eso? No. ¿Tú hiciste eso? El chamo responde la tercera vez, pero ya empieza a temblar. Porque esa secuencia de preguntas, cuando es la misma, comienza a despertar en la persona un interrogante. Oye, si le estoy diciendo que no, ¿por qué sigue? Si ya le dije que no, que yo no me robé esa cuestión, que yo no me tomé lo de la nevera. Si ya le dije que yo no agarré esa plata, ¿por qué sigue mamá preguntando? Pareciera que mamá como que supiera que yo sí agarré la plata y sí me comí lo de la nevera. Eso es más o menos lo que estaba pasando acá. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, pero tú me amas. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a dejarlo hasta allí. Estas palabras del Señor reflejan el resultado de lo que ya Dios, de lo que Pedro había hecho cuando niega al Señor. Dice la lectura que aquí está hablando ya Jesucristo resucitado. Dice que el Señor Jesús, una vez que muere y resucita, comienza a hacer unas apariciones. Y dentro de esas apariciones que hace, se le aparece a Pedro en el mar de Tiberias, en el mismo lugar donde Pedro había conocido a Jesucristo. Pero Pedro, cuando niega al Señor, entra en una crisis y se siente tan mal que se olvida de todo aquello que Cristo le había enseñado. Entra en una crisis tan profunda que se olvida del encuentro que había tenido con Jesús y su transformación. Entra en una crisis tan profunda que decide nuevamente regresar a su antigua vida. Entra en una crisis tan profunda que comienza nuevamente a pescar. Si usted lee la palabra, dice que se quitó la ropa de predicador, que dejó la Biblia en casa, como a veces cuando la dejan acá, algunos de nosotros la dejamos, se olvidó de todo aquello y su frustración fue tan grande de haberle fallado a Cristo que se echa al mar y regresa a su antigua actividad, la pesca. Pero el Señor, antes de finalizar todo lo que tenía que hacer, arreglando asuntos aquí y allá, antes de subir al cielo, dice, yo tengo que ir a arreglar un asunto con Pedro. Y estando Cristo resucitado, se le aparece nuevamente a 7 de sus discípulos en este mar de Tiberia, donde un día encontró a Pedro. Es importante entender algo aquí. ¿Cómo es posible que Pedro, que conoció tan de cerca al Señor, las experiencias extraordinarias que vivió con Cristo y todo lo que pudieron percibir de él, puede haber regresado a su antigua vida y haber dejado la Biblia y quitarse el traje de predicador para ir nuevamente a la playa a pescar? Cosa que Cristo no le había enseñado ni le había mandado. Cristo le dijo, a partir de hoy serás pescador de hombres. Ya no serás Simón, sino te llamarás Pedro, porque sobre ti edificaré la iglesia. Había una transformación que Cristo había hecho en él. Pero es el hecho de haber negado a Cristo le arrancó todo aquello que Dios, el Señor, le había dado. Y es por eso que este es el resultado. Las preguntas es el resultado de lo que ya él hizo, lo que venía haciendo. Se había desplomado. Por eso Cristo le hace la pregunta, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. ¿Tú me amas, Pedro? Sí. Pedro. El Señor le estaba diciendo, bueno, Pedro, y si tú me amas, ¿qué haces aquí? El Señor le estaba diciendo, si tú me amas, ¿qué pasó con lo que te enseñé? Iglesia, si tú me amas, le estaba diciendo a Cristo, porque no traíste la Biblia. Eso era lo que el Señor quería que él viera, pero tenía que salir de él. Por eso en la tercera pregunta dice que Pedro se entristeció.
porque realmente entendió por qué el Señor le estaba haciendo esa pregunta. Finalmente, en la tercera pregunta, Pedro dice que se entristece y entendió lo que el Señor quería decirle. Y estas palabras, a pesar de que tienen un propósito en la vida de Pedro, juegan un papel fundamental para la iglesia como ejemplo en el día de hoy. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces después que nosotros hemos tenido encuentro con Jesús y hemos sido transformados, luego que el Señor nos libra, nos sana, nos levanta, nos liberta, luego que el Señor nos entrega todo lo que nos entrega para vivir una vida en plenitud, de gozo, de salvación, de sanidad, muchas veces el hecho de que nosotros fallamos en algunas circunstancias, en las cosas que hacemos, nos desplomamos, nos olvidamos y queremos regresar a la antigua vida donde un día el Señor nos sacó. Eso es lo que está pasando aquí. Muchas veces el Señor, después que nos restaura, ha tenido que volver a ir allá, ha tenido que su palabra ser escuchada para entender estas tres preguntas. ¿Tú me amas? Esther, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Cuando un hombre está enamorado, mayormente es el hombre el que siempre duda, quiere ser correspondido. Y siempre cuando estamos en los primeros amores de noviazgo, siempre le hace esa pregunta a la novia. ¿Pero tú me amas? Y la novia tarda en contestar. Sabe que eso nos pone nerviosos. Y uno quiere escuchar, sí, yo te amo. Pero ella tarda a veces y uno lo pone muy nervioso. ¿Será? Pero dímelo, vale. ¿Tú me amas? Y ella lo que hace es un gesto a veces. Y uno se pone más nervioso. Pero no me lo puedes decir así de pimpollito, ¿me amas? Eso pasa muchas veces porque nosotros queremos ser correspondidos, hermano. Cuando nosotros amamos, queremos ser correspondidos. El Señor Jesucristo nos ama tanto que necesita ser correspondido por un amor incondicional, porque Él ya lo dio todo por mí, por usted y por mí. Él entregó su vida por amor y nosotros necesitamos corresponderle por amor. No necesariamente necesitamos tener bendiciones materiales. Necesitamos es amar a aquel que nos amó primero. Él es Jesucristo. Él es el que apareció un día en esa playa diciéndole a Pedro 3 veces: ¿me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Entonces yo quiero que pastorees a mis ovejas. Yo quiero que apacientes a la grey. Yo quiero que te metas en lo que yo te he mandado. Yo no te mandé a ti a hacer aquello ni lo otro. Yo te mandé a ti a pastorear mi rebaño, a pastorear mis ovejas, a apacentar la grey que yo he dejado sobre ti. ¿Vamos bien? ¿Usted me ama? Pregúntele a su esposa si lo ama. Pregúntele, si usted la ve medio nerviosa, al llegar a la casa, sométala a un interrogatorio severo. Ahora, lo relevante de este encuentro es la restauración de Pedro. Cuando usted ve todo el evento que pasa en la playa, cuando lo lea en casa, va a ver que el Señor llega tranquilito, ellos están pescando y empieza a prender un fuego allí. Pero ellos no divisan que es el Señor. Si un loco que llegó allá a prender candela, seguro que cuando regresemos nos va a pedir pescado. No divisan que es Cristo. Porque cuando uno sale, cuando uno pierde la perspectiva espiritual, ya no ve más al Señor. Cuando tú estás en Cristo, conoces quién es el Señor cuando te habla. Cuando tú estás en Cristo y vives una vida metida en el secreto y en comunión, sabes cuándo es el diablo y sabes cuándo es el Señor. Pero ya Pedro se había olvidado de todo. Ya Pedro dijo: no, chicos, ese es un tipo que está ahí en la orilla. La historia dice que el Señor llega calladito allí en la orilla y comienza a prender allí una fogatita.
Y después que ellos están pescando y llevan horas sin obtener resultados, el Señor lanza otra vez esa voz de comando y dice: ¡Hey! A la derecha, colócale al GPS 125,42 y tira la red. 125,42 es la misma coordenada, aquella cuando el Señor nos conoció, cuando nos encontramos la primera vez. Inmediatamente Pedro recuerda el evento cuando la primera vez le dijo las mismas coordenadas. Y dice: ay, Dios mío, me va a encontrar el Señor sin la Biblia, me va a encontrar sin el pastor, me va a encontrar sin nada. Dice la palabra que Pedro comienza apresuradamente a vestirse porque sintió pena, porque ya había visto quien que lo estaba llamando era el Señor. Muchas veces nos pasa esto, hermano. Muchas veces somos confrontados por la palabra de Dios, por el predicador. Muchas veces somos confrontados por la persona que Dios envía. Muchas veces la circunstancia nos está hablando que necesitamos reconocer que debemos volver al Señor. Aunque usted le haya negado, aunque usted haya fracasado, aunque usted haya dejado hoy la Biblia, aunque usted haya dejado de hacer lo que Dios le encomendó, hoy el Señor te pregunta: ¿tú me amas? Si me amas, necesito que sigas haciendo lo que yo te he encomendado. Así que busca tu Biblia, ponte tu traje, pero necesito que te vayas al mercado y sigas predicando mi palabra. Digan amén. Siempre que nosotros somos frustrados, el diablo va a aprovechar la oportunidad de regresarte a tu antigua vida. Siempre que nos frustramos en las cosas de Dios, el diablo va a aprovechar la oportunidad de regresarte a tu antigua vida, donde te vas a sentir bien. Porque el pecado hace sentir bien a toda aquella persona que pierde la comunión con Dios. Cuando ya el pecado no te estorba, escúchame bien, iglesia, cuando mentir no te estorba y lo haces con facilidad, el diablo ya te llevó al lugar donde Dios te sacó. Cuando cometer cualquier pecado no te hace tener ninguna reacción, el diablo te llevó al lugar donde Cristo te sacó. Siempre que regresamos a nuestra antigua vida, el diablo es propiciante de que nos sintamos bien allí. Cuando regresamos a pecar y volvemos a hacer lo que estábamos haciendo antes, desagradando al Señor, el diablo se va a encargar de que a las primeras del cambio usted se sienta bien. Mire, pastor, yo creo que esto no es tanto pecado como dice la gente. Porque mire, lo estamos haciendo pero suavecito. ¿Me entiende? Estamos metiendo embustes pero mentiras blancas, pastor, no negras. Mentirillas blancas. Es duro poder hablar esto, pero esto es lo que el Señor quiere escuchar de Pedro. Eso es lo que el Señor te pregunta hoy. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Está difícil la cosa, ¿verdad? Pero fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes, quiero leer rapidito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6, para poder apoyar lo que estoy explicando. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, muchachos, vamos a buscarlo, muchachas. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Note usted que ser hijo de Dios y conocer a Dios no es nada más que decirlo. No, todos somos cristianos. Sí, usted puede ser seguidor de Cristo, pero una cosa es seguidor de Cristo y otra cosa es ser un hijo obediente. Es muy diferente. Es muy diferente. Yo soy seguidor de Cristo, pastor, pero yo no soy obediente. Yo soy seguidor de Cristo, pastor, pero yo soy embustero. Yo soy seguidor de Cristo, pastor, pero yo todavía ando en esto y en aquello. Seguidor de Cristo no te hace ser un hijo obediente. El que dice, yo le conozco, Señor, Señor, y no guarda sus mandamientos, el tal es, y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿El qué? El amor. ¿El qué? ¿Tú me amas? Hey, aquí está la pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Entonces, si me amas, quiero que comiences a decir la verdad. Y quiero que comiences a caminar en rectitud. Quiero que realmente comiences a vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice la palabra clarito y raspado. El amor se ha perfeccionado verdaderamente. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar. Pero por favor ayúdeme. El que dice que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo. Ahora la pregunta es la siguiente. Si tú andas como Cristo anduvo, ¿tú crees que lo que estés haciendo lo puede hacer el Señor? Si debemos andar como Cristo anduvo en la tierra, pregúntese hoy esto: ¿será que lo que yo estoy haciendo encaja en la vida de Cristo? ¿Será que sería bueno escuchar cuando Jesús delante de Pilato le preguntaron: di si eres hijo de Dios, di que andas haciendo aquello y lo otro? ¿Será que sería bueno ver la película de otra forma, diciendo el Señor: voy a mentir para que Pilato me suelte? ¿Eso es mi Dios? ¿Eso es mi Cristo? No. El Señor todo lo que exige y exigirá, siempre Él lo vivió. Por eso dice la palabra que debemos andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Para qué? Para que podamos ser representantes y embajadores del Señor aquí como cristianos. Entonces allí está la pregunta. Iglesia, no se quede tan calladita, que la veo así como apagada. ¿Usted me ama? ¿Usted ama al Señor? ¿Sabe? Yo siempre mi esposa, me preguntaba en aquellos tiempos cuando yo era mundano. Yo le decía: aguanta un poquito que yo te amo. Y mi esposa me decía: pero si me amas, ¿por qué me haces eso? La pregunta de las 1001 noches que se hace una mujer: si tú dices que me amas, ¿por qué me maltratas? Si tú dices que me amas, ¿por qué me haces pasar por todo lo que estoy pasando? Si tú dices que me amas, ¿por qué no me respetas? Y uno queda así como que, no, lo que pasa es que no sabes qué decir. Porque Cristo dice que si el amor se perfecciona en cada uno de nosotros, comenzamos a vivir una vida como Él la vivió. Por lo tanto, el que ama no irrespeta. El que ama verdaderamente valora. El que ama no miente. El que ama a Cristo no anda haciendo el pecado. El que verdaderamente ama al Señor tiene la facultad como cristiano, hijo de Dios, de decir: yo no quiero seguir más en eso. ¿Qué le parece? Ahora, todo pasó en el momento que Pedro niega al Señor, porque no pasó nada antes. Porque el cristiano tiene que aprender que en la vida, como cristianos, van a haber momentos y circunstancias donde nosotros podamos fallar. Usted ni yo somos perfectos. La palabra del Señor dice que Él nos justifica todos los días. Él está allí para justificarnos todos los días. El problema está en que cuando nosotros fallamos, no seamos presa fácil del enemigo. Cuando un cristiano pierde una batalla, no puede regresar a su antigua vida. Es cuando más necesita buscar de Dios. Yo he escuchado hermanos que le digo: ¿por qué no ha venido a la iglesia? No, pastor, yo ahorita no puedo. ¿Pero por qué? Porque me descarrié. Ajá. Bueno, ¿qué espera? No, yo voy a esperar que me medio acomode para ir a buscar de Dios. Error. Cuando uno está enfermo tiene que ir al médico urgentemente, hermano, porque el cáncer se lo sigue comiendo. La enfermedad sigue avanzando. Y afuera nunca encontrarás remedio. Cuando caigas
cuando falles, cuando desmayes en tu vida, es cuando más necesitas llegar al Señor. Es cuando más necesitas buscarlo a Él. Es cuando el auxilio, el pronto auxilio vendrá en medio de esa tribulación. Entonces el diablo siempre saca partida doble de esto. Porque cristiano caído, inmediatamente el diablo le roba la esperanza y lo hace indigno, como lo hizo con Pedro. 3 veces negó Pedro al Señor, y ya el Señor se lo había profetizado. Pero cuando él ve a Cristo, él tiene una perspectiva errada todavía de su Señor. Él dijo, cuando llegue a la orilla, eso va a ser cantaleta, cantaleta y cantaleta, como me la está echando ahorita el pastor Gaetano. Eso fue lo que pensó Pedro. Ya voy a ponerme el traje, pero en lo que salga a la orilla, Cristo me va a decir, siéntate ahí. ¿Viste que me negaste 3 veces? ¿Viste que dejaste la Biblia? ¿Viste que seguiste haciendo las cosas que no tenías que hacer? Eso fue la perspectiva que tuvo Pedro. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó a la orilla, lo que el Señor le dijo no fue, ¿viste que me negaste? Sino le dijo, Pedro, yo quiero saber si tú me amas. Eso es lo que el Señor te pregunta hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas caído, no importa lo que hayas dejado de hacer. Yo lo que quiero saber el día de hoy, en esta mañana, es que si tú me sigues amando. Porque si me sigues amando, recoge tus macundales, busca tu Biblia, porque vamos a seguir conquistando el mundo para Cristo. Pero me sigues amando, dime, dice el Señor. Porque si Pedro dice no, ahí está la cosa fuese cambiada. Bueno, Pedro, vente para el infierno. Pero si todavía en tu corazón sigue ese amor que un día tuviste por Cristo Jesús, si todavía ese amor está encendido, es hora de que te olvides del pasado, que te olvides de todo lo que pasó en tu vida y que comiences hoy, a partir de hoy, a vivir una nueva esperanza, una nueva oportunidad, un nuevo perdón, porque allí está su sangre todavía librando a todo aquel que se arrepiente para que sea perdonado. Dígame. Amén. Qué bueno. Entonces, lo primero que pasó fue que el diablo lleva a Pedro, ¿a dónde? A su lugar antiguo, al fracaso. Negar a Jesús nos causa ese sentimiento de fracaso. Y la gente dice, no, yo nunca he negado a Cristo. Sí, pero con tus hechos lo hacemos. Con nuestros hechos el pastor Gaetano lo hace. Como les expliqué, el que dice que ama al Señor, el que dice que le conoce, pero no obedece sus mandamientos, se hace un mentiroso. Entonces negar a Cristo no es decir 3 veces, yo no lo conozco. Pedro, ¿usted conoce a ese hombre? No, yo no lo conozco, dijo Pedro. Lo negó, mintió, habló groserías para que dijera, no, viste, yo hablo así, yo soy rapero. Yo no hablo como los judíos, yo hablo rapero. Mira, yo bailo rap y todo, esa gente no, esa gente. Todo eso lo hizo Pedro, disfrazando su identidad por temor a ser apresado. Pero hay algo bien interesante en toda esta perla que estamos hablando, hermano, en toda esta palabra. La gente cree que por el hecho de seguir pecando no está negando a Cristo. Cada vez que pecamos, ofendemos al Señor y le negamos. ¿Saben por qué, iglesia? Porque cuando usted hace algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, la gente dice, ese no es cristiano. Y las otras religiones van más allá. Dicen, ese tal Jesús no existe. Comenzamos a negar a Cristo por el hecho de comenzar a vivir una vida desenfrenada en el pecado. Aunque usted de boca no lo diga, pero con sus actitudes comienza a negar al Señor, a negar su palabra, a negar la verdad. La gente comienza a cuestionar el evangelio por nuestras actitudes. Por nuestras actitudes comienza mucha gente a cuestionar el evangelio de Cristo. Así que si usted está en una situación que contradiga la palabra y deshonre el nombre de Jesucristo, es tiempo de que le diga al Señor, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Pero ese tú sabes
es reconociendo: yo sé que te negué, mi Señor, yo sé que estoy haciéndolo mal, yo sé, Señor, que no estoy haciendo las cosas como dice tu palabra, pero tú sabes que te sigo amando, y si tú me perdonas hoy, dijo Pedro, dijo Simón, si tú me perdonas hoy, yo recojo mis macundales, yo me vuelvo a poner mi traje de predicador, yo vuelvo otra vez al día de Pentecostés, me dirigiré allá, porque quiero que la llenura del Espíritu caiga sobre mí, y quiero comenzar a vivir una vida en el Señor. Eso es la tercera respuesta de Pedro. Primero, durongo. Yo te amo, claro que te amo. Duro. El Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sobrado. La tercera vez, ay, se entristeció Pedro. El Señor conoce tu corazón. Tú podrás engañar a tu pastor, a tu esposa o a tu esposo, perdón. Podrás engañar al jefe tuyo y a todas las personas con quien andas. Pero hay alguien que no podrás engañar, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Jesucristo. Es el Señor allá arriba en el cielo. Es el Señor aquí en la tierra. Es Dios mismo dentro de ti, que jamás podrás burlarte de Él ni engañarle. Diga amén. El Señor reconfirma el llamado cuando le dice a Pedro: mira, vale, no te preocupes, yo te perdono. Yo no vine aquí a cuestionarte. Yo no vine aquí a decirte cuántas veces va a dejar la Biblia. Yo no vine aquí a eso, dice el Señor. Yo vine aquí a freírte un pescadito primero que todo, porque el chiste dice, no el chiste, la historia, perdón, dice que el Señor, cuando ellos vienen con los peces, le pide un pescado y se lo fríe. El Señor ya resucitado, dando demostración de que sigue siendo un servidor, de que te ama y que está dispuesto a volverte a freír el pescadito, de volverte a darte el juguito, de volver a decirte te amo y pasarte una caricia, con tal de que tú entiendas que Él es un Dios de amor, no es un Dios de condenación. Aunque el Señor te pueda condenar, dice su palabra que Él ha venido al mundo no a condenarte, sino a salvarte a través de Él. Ese es el Señor. Entonces reconfirma el llamado y lo ubica nuevamente en el propósito. Qué bello es el Señor. Te reconfirmo de que te vengo a buscar porque te llamé la primera vez y te vuelvo a recordar cuál es tu propósito. Puedes subir, Stephanie. ¿Cuál es tu propósito? Dice el Señor. Deja esos pescados allí. Ya yo te freí esta catalana, que por cierto estaba bien fresquita. Pero después de freír esta catalana, olvídate de esto y regresa al primer amor, porque fue allí donde yo te saqué para que comenzaras a hacer mi obra. Y le dice al Señor: si me amas, entonces quiero que pastorees mis ovejas. He allí el título de esta predicación: si me amas, sé pastor. Porque cuando el Señor está diciendo esto, todavía no se había hablado de ministerio pastoral. No. Cuando el Señor está expresando esto, está expresando una realidad que nosotros como cristianos debemos conocer. O sea, sé pastor. Cuando el Señor nos llamó a pastorear. Hay alguien que se llama hijo. Tú eres su pastor. Tu pastor, este que está aquí, el pastor Gaetano, no va a poder criar a tu hijo como lo puedes criar tú. Porque pasa 7 días contigo. Y yo se lo llevo al pastor para que el pastor me lo acomode. ¿Que le voy a acomodar? Quien tiene que acomodar a ese muchacho eres tú, porque tú eres el líder, eres el pastor. Si amas al Señor, entonces el Señor te dice esta mañana: cuida de tus hijos. Si amas al Señor, esta mañana el Señor te dice: enséñale mi palabra. Apacentar es dar de comer. Pastorear es cuidar. Lo que Cristo le estaba diciendo: hay mucha gente que amo, que necesita que tú le alimentes con mi palabra. Hay mucha gente que se pierde, que necesita que tú le cuides, que tú le llames, que tú le encuentres y le hables de mí. Si me amas, sé pastor entonces.
Sí, más adelante comenzamos a ver en Efesios los ministerios, y es verdad. Y comenzamos a ver que Pablo habla de los ministerios. Pero Cristo aquí no estaba hablando de esos ministerios. Cristo aquí estaba diciéndole: yo necesito que regreses al primer amor. Hey, yo necesito, iglesia, que tú dejes de estar haciendo lo que yo no te mandé a hacer y que comiences a educar a tus hijos según la palabra de Dios. Porque si me amas, quiero que comiences a apacentar mis ovejas, a darle de comer. Yo te entregué a ti la palabra, el evangelio, para que tú comiences a apacentar a todo aquel que no me conoce. Pedro dijo: ¿qué me irá a decir el Señor? No, el Señor dijo a Pedro lo mismo que nos dice hoy: id por tanto. Y predicar el evangelio a toda criatura, a toda aquella persona que vaga sin mí, que necesita de la palabra de Cristo Jesús. Si me amas de verdad, entonces cuando veas al de la calle, allí estoy yo. Porque cuando lo hagas por uno de ellos, lo estás haciendo por mí. Y cuando vayas a la cárcel a predicar al que está cautivo, me estás predicando a mí. Por cuanto lo has hecho por uno de ellos, lo has hecho por mí. Y cuando veas a aquel que está hambriento y necesitado de abrigo, y le des aquel alimento, aquel abrigo, estás predicándome a mí. Porque si me amas, necesito que comiences a cuidarlos, que comiences a darle la palabra. Si me amas, entonces necesito que te conviertas en un pastor. ¿Tú me amas? A veces no pastoreamos ni siquiera nuestra familia. Ni siquiera nuestra familia, hermano. Cuando Dios te coloca en el núcleo de una familia, así seas hijo, seas tío, seas papá o mamá, Dios está encendiendo una luz allí. Y a veces no lo vemos, pues. Somos de palo y nos resbalamos. No, yo vengo a la iglesia no es simplemente a calentar una silla. Yo vengo a la iglesia a llenarme de la palabra de Dios para yo llenar a otro. Yo vengo a la iglesia a aprender de Cristo para enseñarle a mis hijos. Yo vengo a la iglesia a recibir el Espíritu para poder tener el poder de llevar la palabra a todo aquel que la necesita. Yo no vengo a la iglesia a calentar una silla. Yo no leo la Biblia por leerla. Yo no oro por orar. Yo oro para que el Señor esté en mí y yo poder transmitir su poder, su enseñanza, su alimento, su pasto, su pastoreo. Ese es el propósito. ¿Tú me amas? Dice el Señor esta mañana. ¿Y cuándo le vas a hablar a tus hijos? ¿Cuándo te vas a convertir en el pastor que Dios quiere que seas? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a entender que tú eres una luz que Dios colocó en tu familia para que ellos puedan conocer a Cristo a través de ti? Ajá, ¿cuándo lo vas a conocer? ¿Cuándo lo vas a entender? Dímelo. Porque el Señor te lo pregunta hoy 3 y 4 veces. ¿Cuándo entenderemos eso? ¿Cuándo entenderemos que Cristo no te llamó para que sigas pescando allá peces? Que Cristo te llamó para que prediques su palabra. Cristo no te llamó para que andes metido por aquí, por allá, perdiendo tu tiempo. Cristo te llamó para que en el medio donde Él te coloque seas la luz que brille en la oscuridad. Que cuando entres a un lugar, la gente voltee y diga: hay algo en la atmósfera, hay algo en este lugar. Algo comenzó a pasar en el medio de este lugar, porque el Espíritu Santo está en ti. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está Dios hay gozo. Donde está Cristo hay salvación. Aleluya. 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 Sabe, el diablo siempre quiere regresarnos a nuestra antigua vida. Pero hoy el Señor dice: hey, no te preocupes. Si tú me amas, hoy comenzamos otra vez. Dice la palabra que los pecados son tirados
y arrojados al fondo del mar. Y a menos que usted haga un ejercicio de buceo por allá y se ponga a contratar a Carlos Costes a buscarlo, los va a ver. Pero de lo contrario, olvídese de lo que pasó, porque a partir de hoy el Señor te está entregando nuevamente tu identidad. Hey, la perdiste, aquí está tu identidad. Lo único que quiero saber es si me amas, porque si me amas, ahí está tu identidad. Ese es tu propósito. Fuiste marcado para llenar a otras generaciones. Eres como un gran cisterna, esos que trae gasolina, y hay una gran cola gigantesca de vehículos para echar gasolina, pero un solo vehículo transporta esa gasolina para que 1500 vehículos puedan llenar sus tanques. Tú eres ese tanque, tú eres esa cisterna que el Espíritu llena cada día para que llenes otros tanques, para que miles y miles y miles sean llenados por la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu hace en ti. Diga aleluya, mi hermano, que yo lo veo que da hoy. ¿Qué palabra tan mala, pastor? Lo relevante de este encuentro, mi hermano, es la restauración. Lo que yo quise traer esta mañana es el hecho de la restauración que podamos tener cuando realmente volvemos a Cristo. Es el hecho de entender que en el tiempo que le conocimos, en el tiempo en que anduvimos con Él y escuchamos la palabra, Él nos entregó algo valioso. Primero, nos dio libertad, nos dio liberación y salvación. Y segundo, nos entregó un propósito que a través de su Espíritu Santo nosotros debemos cumplir. Y lo que yo quiero esta mañana traer a usted es el hecho de que si tú estás caído y regresaste a esa playa donde algún día el Señor te encontró, pues si me amas, dice el Señor en esta mañana, quiero que comiences a vivir una nueva oportunidad. A partir de hoy, hermano, comienza a vivir una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y comienza a darle realidad al hecho de que eres cristiano. Cuando somos cristianos hacemos realidad lo que somos. No solamente lo decimos, lo demostramos. Cuando somos cristianos no negamos a Cristo a través de nuestras actitudes. Cuando somos cristianos verdaderos nos preguntamos, ¿será que el Señor pudiese estar haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita? Póngase de pies. Aleluya. Tú me amas, dice el Señor. Si me amas, sé pastor. A partir de este momento hay un compromiso con cada uno de nosotros, porque el Señor te está llamando a pastorear.